Saludos amigos de 3030, qué bueno que están con nosotros. Gracias por su amable y gentil sintonía de este domingo 8 de marzo. Como todos los domingos en vivo a través de la señal de TSI y a nivel mundial a través de las distintas plataformas de Televicentro. Más adelante aquí en el programa, sobre el Seguro Social. Vea usted este dato que lo va a sacudir. El Seguro Social tiene más de 2.400 millones de lempiras para compra de medicamentos. Sí, así como lo oye. Pero ¿por qué no los compran? Los pacientes se mueren esperando un medicamento. Los pacientes sufren sin medicinas. Sin embargo, el dinero está ahí. La última licitación para compra de medicamentos fue en 2021. La mitad del almacén central de medicamentos está lleno, pero de medicinas vencidas. Tendremos ese tema más adelante aquí en el programa. No se lo pierda, por favor. Empresa privada, trabajadores y sobre todo los derechohabientes. Está este problema que es realmente dramático, inhumano, insufrible. Miles de pacientes se mueren esperando un medicamento en el Seguro Social y tienen el dinero ahí para comprarlo, pero ¿por qué no lo compran? Con esa cantidad de dinero que tiene el Seguro Social para compra de medicamentos, se podría dar el lujo de comprar el medicamento que requieran los derechohabientes. Y sin embargo no es así. Cuando llegan a la farmacia le dicen ya no hay y tiene que irlo a comprar, si puede, a una farmacia privada. Más adelante aquí con las autoridades del Seguro Social para que nos digan por qué esa situación está ahí y qué es lo que están haciendo para resolverlo. Más adelante. Pero también, esta semana, la Cancillería emitió un comunicado donde le pide a los exfuncionarios que regresen el pasaporte diplomático. Bueno, si usted es exfuncionario, tiene que devolver su pasaporte diplomático. No tiene idea usted la cantidad de gente que tiene derecho a pasaporte diplomático. Ya lo vamos a ver más adelante. Pero no solo eso. Asómbrese usted en lo siguiente. El sábado 14 de junio de 2025 se publicó en el diario oficial La Gaceta que los expresidentes de los poderes del Estado y sus cónyuges, así como los exsecretarios y exsubsecretarios de Estado en los despachos de Relaciones Exteriores y Cooperación Internacional y sus cónyuges, tienen el privilegio de portar pasaporte diplomático de manera vitalicia, es decir, hasta que se mueran. Todos los expresidentes de los tres poderes del Estado, del Ejecutivo, Legislativo y Judicial, y sus cónyuges, los ex cancilleres, los ex subsecretarios o ex vicecancilleres y sus cónyuges tienen el privilegio de portar pasaporte diplomático de manera vitalicia. Eso se aprobó por parte de la Cancillería el 6 de mayo del año 2025 y fue publicado en el diario oficial La Gaceta el sábado 14 de junio de 2025. ¿Es esa o no una clase privilegiada? ¿Tendrá el valor el Congreso Nacional actual de revisar eso y derogarlo? Ya lo vamos a discutir más adelante aquí en el programa, no se lo pierda. Pero antes, don Julio Raudales es expresidente del Colegio de Economistas, actual rector de la Universidad José Cecilio del Valle. Señor rector, buenas noches. Muy buenas noches, licenciado Melgar. Es un gusto estar con toda la teleaudiencia de este tan gustado programa. ¿Qué le parecen esos dos temitas más adelante? Son una chispa, ¿verdad? Es tremendo lo que está pasando en el país. Tremendo. Como tremendo también es, señor rector, lo que está pasando con el precio de los combustibles. Nos tomamos unos minutos con usted, que sabe muy bien sobre estos temas. Para que tengan una idea nuestros amables televidentes, aquí está la tabla de precios de los combustibles a partir de mañana. Mañana ya 9 de marzo. Por ejemplo, la gasolina superior aquí en Tegucigalpa aumenta 2 lempiras con 86 centavos. No está subsidiada. Su nuevo precio es 109.32 el galón. La regular 2.14. Este sí está subsidiado. Nuevo precio 98.25. La querosén 6.10 aumenta. Nuevo precio 88.92. No hay subsidio. Diésel aumenta 3.31. Está subsidiado por el gobierno. Nuevo precio 93.90.
238.13 gas LPG doméstico, 45.01 gas LPG de uso vehicular, 265 aumenta la super en San Pedro Sula, 203 la regular, 589 querosén, 319 el diésel, subsidiado por el gobierno. ¿Qué significa subsidiado por el gobierno? Aquí hay un comunicado publicado por el gobierno de la República este fin de semana. Y dice lo siguiente, que la gasolina regular, si podemos partir pantalla por favor y mostrar el precio de la gasolina a partir de mañana. La gasolina regular debería registrar un aumento de 4.28, la regular. Pero como está subsidiado por el gobierno, el aumento es de 2.14. Y en el caso del diésel, debería registrar un aumento de 6 lempiras con 61 centavos. Pero como está subsidiado por el gobierno, el aumento es de 3 lempiras 31 centavos, según este comunicado. Es decir, que la gasolina subregular debió haber aumentado 4.28, pero aumenta 2.14. Y en el caso del diésel, debió haber aumentado 6.61, 6 lempiras con 61 centavos, pero aumenta 3.31. Es decir, el 50% de la regular y el diésel lo está subsidiando el gobierno. Don Julio Raudales, su opinión sobre eso. Buenas noches. Bueno, primero, licenciado Melgar, reconocer que la situación en el mundo es bastante compleja, que estamos en una guerra en Medio Oriente y que esto ha provocado un exabrupto en los precios internacionales del crudo, del petróleo, que hay que recordar que por lo menos el 30% del petróleo que se consume en el mundo sale de ahí del Golfo Pérsico, de los distintos países, de Arabia, de Irán, de otro grupo de países que están ahí muy cerca. Y por supuesto que una situación bélica como la que se está viviendo en este momento ha hecho que los precios salten de manera, repito, muy fuerte. Hay que recordar que hace apenas un poquito más de una semana, el 28 de febrero, antes de que iniciara el ataque de Estados Unidos e Israel sobre Irán, el precio internacional del crudo andaba en un promedio de $60 y en este momento estamos llegando ya casi a los $100, probablemente ya superamos esa barrera de los $100. Esto ha provocado, por supuesto, que los mercados salten, sobre todo el mercado de precios del petróleo y también sus derivados. Así es que es natural que estemos teniendo incrementos más fuertes y probablemente va a seguir se dando esta situación, licenciado Melgar, en las próximas semanas. Ojalá, esperemos que la situación violenta que se está dando en el Golfo Pérsico pueda ir disminuyendo para que los precios puedan de nuevo volver a bajar, volver a relajarse, ¿no? A esta hora de la noche, CNN en español reporta, los precios del petróleo se disparan por encima de los $100 por barril a medida que la guerra se intensifica en Irán. El artículo detalla lo siguiente, el precio del petróleo se disparó por encima de los $100 por barril este domingo, la primera vez que cruza ese umbral desde la invasión rusa a Ucrania en 2022. Y los inversionistas temen que la guerra en Irán signifique restricciones prolongadas en los flujos de petróleo de Medio Oriente. El presidente Trump en una publicación en redes sociales calificó el aumento de los precios del petróleo como un precio muy bajo a pagar. Los precios del petróleo a corto plazo, que caerán rápidamente cuando termine la destrucción de la amenaza nuclear iraní, son un precio muy bajo a pagar por la seguridad y la paz de Estados Unidos y del mundo. Solo los tontos pensarían diferente, publicó Trump el domingo en Truth Social. Irán ha amenazado con atacar cualquier petrolero que pase por el estrecho de Hormuz, por donde transita el 20% del petróleo mundial. Los futuros del petróleo estadounidense subieron un 18% hasta situarse en torno a los 108 por barril, su nivel más alto desde el 19 de julio de 2022. El crudo estadounidense alcanzó brevemente los 110 por barril el domingo por la noche. Los futuros del Brent, la referencia mundial, subieron un 16%, cerca de los $108 por barril. El petróleo podría subir a $150 por barril a finales de marzo, si no se reanuda el tráfico a través del estrecho, afirmó Omayun Falaskashi, analista principal de investigación de crudo de Kepler. Licenciado Raudales. Bueno,
Tal y como lo dice CNN en ese comunicado, ya se está viendo entonces este incremento fuerte. Ahora, hay que recordar que el señor Trump el día viernes ordenó a las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos, y asimismo lo hizo Israel, atacar y resguardar el estrecho de Hormuz, que es por donde pasa, como bien decía el comunicado, este 20% del combustible que se consume en el mundo, ¿verdad? Por supuesto que si esto se logra realizar y las fuerzas estadounidenses junto con las israelíes logran liberar el estrecho de Hormuz que tiene en este momento tomado el gobierno de Irán, entonces la situación se va a calmar, probablemente, como lo dice Trump, en las próximas semanas. Pero si esto no sucede, y no está claro que vaya a suceder, licenciado Melgar, entonces es muy probable que sigamos teniendo incrementos fuertes en el precio del petróleo. Hay que recordar también que el día de hoy las fuerzas iraníes atacaron o amenazaron con atacar varios puntos de producción y distribución de petróleo del Golfo Pérsico, lo cual generaría todavía una escalada mayor en el tema de los precios. Ojalá, repito, que pues situación de guerra que se está dando ahí en el Golfo Pérsico se pueda calmar, como dice el presidente Trump, en las próximas semanas. Si no, y estamos totalmente sujetos a eso, Edgardo, no nos queda más remedio que conformarnos con ver cómo los precios del petróleo van a seguir escalando. Este comunicado del gobierno informando sobre el subsidio en el precio de la gasolina regular y en el diésel, dice también que es un apoyo temporal para amortiguar, parcialmente el incremento de los combustibles. La pregunta es, ¿qué tanto más podrá seguir amortiguando este incremento de los combustibles y por cuánto tiempo? Exactamente, ahí la pregunta es, licenciado Melgar, ¿qué tanto el fisco va a poder seguir soportando y qué tanto la programación financiera que hace el gobierno de la República puede dar para que se siga subsidiando, o mejor dicho, porque en rigor no es un subsidio, sino que más bien es una reducción al impuesto? Hay que recordar que todos los combustibles tienen un impuesto muy alto, que este impuesto que tienen los combustibles hondureños es el más alto de Centroamérica. En el caso, por ejemplo, de la gasolina superior, anda arriba del dólar, es decir, de casi 30 lempiras de impuesto que paga usted cada vez que carga su vehículo con combustible superior, que en el caso de los otros combustibles el impuesto también es bastante elevado si lo comparamos con lo que se paga, por ejemplo, en El Salvador o en Guatemala. Entonces, si el Estado necesita estos ingresos y no puede seguir reduciendo este impuesto, va a ser muy difícil que, digamos, esto se pueda convertir en un escudo para evitar que los precios sigan escalando. Lo que sucede, licenciado Melgar, es que si la guerra continúa, si las hostilidades en Oriente prosiguen, va a ser bastante complicado que el Estado pueda soportar esto, a menos que, por suerte, el gobierno de Honduras también anunció, cuando aprobaron la ley de reactivación económica, que van a reducir el gasto. La única forma en que se puede amortiguar entonces que continúe el impacto exacto al fisco que puede tener esta reducción en el impuesto a los combustibles es que de verdad el gasto público, el que no es necesario, se reduzca adecuadamente. ¿Y en el caso de los usuarios? Yo creo que los que usamos combustible a diario debemos de poner también mayor cuidado. Creo que es importante desde este programa tan visto, Edgardo, desde 30-30, hacer un llamado para que pues podamos racionalizar nuestro gasto, evitar hacer viajes innecesarios utilizando nuestro vehículo y, por supuesto, buscando una forma de ahorrar para que nuestro gasto familiar se reduzca por ese lado de los combustibles. Pero hay que recordar, y en esto quiero ser muy enfático, de acuerdo a los estudios realizados por los expertos internacionales, cada aumento de $10 en el barril del crudo significa por lo menos 2% de incremento en la inflación. Es decir, esto no solo va a aumentar su gasto en combustible, también va a aumentar el gasto en el pan, en los huevos, en el vestuario, porque todo está conectado con el tema de los combustibles. Así es que esperemos, licenciado Melgar, que esta situación pueda amainar,
que la guerra se pueda parar pronto, porque de no ser así, la situación en el mundo podría volverse muy compleja, ¿no? Licenciado Raudales, muchas gracias por aceptar esta conversación con el programa, muy amable. Como siempre es un gusto. Gracias. El licenciado Julio Raudales, expresidente del Colegio de Economistas, rector de la Universidad José Cecilio del Valle. Más adelante aquí en el programa, el tema del Seguro Social, vienen las nuevas autoridades, no se lo pierda. Tiene más de 2.400 millones de lempiras el Seguro Social para compra de medicamentos, pero ¿por qué no los compran? Los pacientes se mueren esperando un medicamento, los pacientes sufren sin medicinas y el dinero está ahí. La última licitación para compra de medicamentos fue en 2021. La mitad del almacén central de medicamentos está lleno, pero de medicinas vencidas. Más adelante aquí en 3030. Pero también, después del siguiente corte comercial, cuando regresemos, vean este dato. Pasaportes diplomáticos vitalicios. El sábado, primero, el 6 de mayo del año 2025 se aprobó un reglamento para los pasaportes diplomáticos y oficiales, que fue publicado el 14 de junio de 2025. Y en ese reglamento se estableció lo siguiente, que los expresidentes de los poderes del Estado y sus cónyuges, todos los expresidentes de la República, todos los expresidentes del Congreso Nacional, todos los expresidentes del Poder Judicial y sus cónyuges, así como todos los excancilleres y todos los que han sido vicecancilleres, y sus cónyuges tienen el privilegio de portar pasaporte diplomático de manera vitalicia, es decir, hasta que se mueran. Vamos a un corte comercial, ya volvemos. El 6 de marzo pasado, es decir, el viernes, la Cancillería emitió un comunicado que dice lo siguiente: a todos los exfuncionarios y exservidores públicos portadores de pasaportes diplomáticos y oficiales se les solicita devolver los mismos a la unidad de pasaportes de la Secretaría de Estado en los despachos de Relaciones Exteriores y Cooperación Internacional a más tardar el día 31 de marzo de los corrientes. La presente solicitud se fundamenta en el artículo 11.2 del acuerdo tal relativo al reglamento de pasaportes diplomáticos y oficiales publicado en el Diario Oficial La Gaceta el 14 de junio de 2025, que establece la revocatoria de dichos pasaportes cuando los funcionarios y servidores públicos cesen en sus cargos y o sean separados de la institución. Y al final dice, se exceptúan los ciudadanos que, debido al cargo ostentado, tienen pasaporte diplomático de manera vitalicia conforme a ley. Eso obviamente me dijo a mí, bueno, ¿y quienes tienen pasaporte diplomático vitalicio? Hasta que se mueran, de por vida. Y como aquí mismo establece que ese reglamento fue publicado en la Gaceta el 14 de junio de 2025, pues fuimos a la Gaceta, y aquí está la Gaceta del 14 de junio de 2025. Y ve que ahí dice, mire, la Gaceta 14 de junio de 2025. ¿Y qué es lo que dice? Este es el reglamento de pasaportes diplomáticos y oficiales. Apenas tiene 15 artículos. ¿Esto quién lo mandó a publicar? Esto lo mandó a publicar Eduardo Enrique Reina García. Eduardo Enrique Reina García lo mandó a publicar. Es decir, lo aprobó él. Para beneficiarse. Para beneficiarse él. ¿Por qué? Ya lo vamos a ver más adelante. Dice, se aprobó en la Cancillería el 6 de mayo del año 2025 y el 14 de junio de 2025 salió publicado en la Gaceta. La cosa es la siguiente, que el artículo 13 habla de la vigencia. Tiene 2 párrafos ese artículo. Podemos poner los 2 párrafos si son tan amables, por favor. Dice el artículo 13, vigencia. Los pasaportes diplomáticos y oficiales tendrán una vigencia de 1 o 5 años, debiendo solicitar un nuevo pasaporte 6 meses antes de la fecha de vencimiento en caso de permanecer en el cargo. En caso de permanecer en el cargo, pero ya no es el caso. Pero miren ustedes aquí este dato.
los expresidentes de los poderes del Estado, es decir, los expresidentes de la República, los expresidentes del Poder Judicial, los expresidentes del Congreso Nacional y sus cónyuges, así como los ex cancilleres y los ex vicecancilleres o ex subsecretarios de Estado de los despachos de Relaciones Exteriores y Cooperación Internacional y sus cónyuges tienen el privilegio de portar pasaporte diplomático de manera vitalicia. Esto se aprobó el 6 de mayo del año 2025. Póngalo de nuevo. Esto se aprobó el 6 de mayo del año 2025 y fue publicado el 14 de junio de 2025. Y quien lo aprobó fue Eduardo Enrique Reina García, secretario de Estado. En ese entonces era canciller de la República. Venga aquí, por favor. Déjeme ese artículo 13 completo y aquí tenemos la primera reacción sobre este tema con la abogada Ruth Lafosse, experta en Derecho Constitucional. Abogada. Yo le llamaría como la firma de la vergüenza, ¿no? O el oficialismo del abuso del poder. Bueno, póngame a la doctora en pantalla, por favor. Doctora. Desde todo ¿Cómo reacciona cuando usted lee eso? ¿Usted sabía eso? No, hasta ahora en este momento que usted me lo está señalando, pero si se fija usted es un reglamento, ¿no? No es una ley secundaria. Obviamente porque no lo podía haber logrado con la ligereza con que lo hizo el canciller en ese entonces. Por eso lo llamaría yo como una oficialización del abuso del poder. Porque es como que si nosotros no tuviéramos una democracia, sino que tuviéramos un reinado donde le doy un título nobiliario, que hasta que se muera vas a tener este privilegio. Mire, los pasaportes diplomáticos son específicamente para los que ejercen una función pública. Los que han dejado de ejercer la función pública, obviamente, por derecho y de acuerdo a la Constitución, no lo tienen porque es un instrumento para ejercer esa función pública. Ahora, desde todo punto de vista es ilegal, es inconstitucional, va en contra de los principios de una república democrática. Entonces entendería yo que la actual canciller debería, a mi manera de ver, es mi criterio, que lo derogue de inmediato o que lo revoque de inmediato porque eso atenta contra cualquier criterio, por muy elemental que sea, que es un abuso evidente por parte de la persona que lo emitió en aquel entonces, el canciller. En pocas palabras, él mismo se da ese privilegio. Imagínese usted que todos, inclusive las esposas, eso llega a ser... Y en el caso de las... Es una vergüenza, mire. Y los esposos. Y los esposos, si fueran... ¿Sí? No cabe, pues es inaudito, es vergonzoso para mí. Hasta la muerte. Hasta la muerte. Es como un título nobiliario, pues. Sí. Como un reinado que le da un título a usted hasta que se muera. Es una clase privilegiada esa. Prácticamente es una clase privilegiada. Y atenta contra el artículo 60 de la Constitución de que todos somos iguales ante la ley. Pero yo diría, vaya, que los expresidentes de la República... Es que mire, en Honduras ese es el problema, Edgardo. Todos debemos ser iguales ante la ley, sea el presidente, sea el canciller. Say no more. Todos. Y cuando estamos privilegiando clases, ya sean económicas, sectores económicos, sectores sociales, estamos rompiendo ese equilibrio. Todos frente a la ley debemos ser iguales. Eso es en una democracia y no puede ser de otra manera. Y eso es lo que ha ido permeando y debilitando la legalidad y los principios que rectoran una democracia y una representación política que tenemos en un Congreso. Si dice, esto lo mandó a publicar la Cancillería. Y entonces esto, como dice usted, la canciller actual lo puede perfectamente. ¿No tiene que ir al Congreso? No, porque es un reglamento. Eso puede hacerlo, anularlo de manera inmediata. El presidente Afura puede dar la orden. No, ella, porque es un reglamento interno de la Cancillería. Y o sea que está más fácil todavía. Es mucho más fácil. Y precisamente creo yo que por esas consideraciones, no sé si será del conocimiento del actual canciller que les está exigiendo la devolución. Y más de alguno de los exfuncionarios se está queriendo avalar en un reglamento completamente ilegal, inclusive, con la ley que regula la cuestión de los pasaportes. Mire, el pasaporte, igual que la tarjeta de identidad, es un instrumento jurídico de identificación nacional. En cambio, el pasaporte, que además es un asunto de identidad,
también lo identifica y lo vincula jurídicamente con el ejercicio que está haciendo público. Cuando usted deja de ejercer esa función pública por los motivos que sea, ese pasaporte debe ser entregado de manera inmediata al gobierno. Fíjese que esto fue aprobado, dice aquí, póngame la última parte. Dice, dado en la ciudad de Tegucigalpa a los 6 días del mes de mayo, 6 días del mes de mayo de 2025. Comuníquese y publíquese Eduardo Enrique Reina García, secretario de Estado, ¿verdad? Y se publicó el 14 de junio de 2025. Pero lo que quiero decir es que se aprobó el 6 de mayo. Y se publicó. No, espera, antes de eso. El 6 de mayo se aprueba y manda que se publique, ¿va? El 6 de mayo. Y este señor, ahora ex canciller, renunció. ¿Qué fecha? ¿Qué fecha renunció? De Casa Presidencial dice 27, dice ahí. 27 de mayo. 28 de mayo dice ahí. 28 de mayo. O sea, se aprobó el 6 de mayo de 2025 y el 28 de mayo renunció. Por eso le digo que es inaudito que el mismo canciller de la República de ese entonces se autoimponga un privilegio abusando de su poder a través de un reglamento que a todas luces es completamente ilegal. Y no solo para él, sino que todos los ex cancilleres. Bueno, eso quiso acobijar a los demás, pero la y sus idea esposas, de él era por su privilegio. por ejemplo, la actual canciller va a tener pasaporte vitalicio, ella y su esposo para siempre, hasta que se mueran. Va a ser un título nobiliario. Pues. Exacto. Y todos los ex cancilleres y todos los ex vicecancilleres. Y las esposas. Y las esposas o los esposos, de acuerdo. Aunque no ejerzan ninguna función pública. Aunque no ejerzan ninguna función, y que no hayan ejercido. Y que no hayan ejercido en su vida. O sea que aquí yo ya he estado diciendo, bueno, tal vez el presidente de la República y su cónyuge puede tener pasaporte vitalicio, diplomático vitalicio, pero usted me dice, nadie. Usted termina una función pública, la pregunta es, ¿por qué debes seguir teniendo un pasaporte diplomático si ya no soy presidente, si ya no soy canciller, si ya no soy esposa o esposa del que se supone fue funcionario? Esas son las cosas que se deben corregir en nuestro país. O sigo siendo esposa o esposo, pero ya no es funcionario. Así es. ¿Y si se divorcia? Bueno. ¿Qué le parece? También va a seguir con el pasaporte. Es imposible. Ahí no dice nada que en caso de divorcio tiene que regresar. Y de repente le dice que hasta las ex esposas. Faltó decirlo, ¿no? Abogada. Abogada, permítame un momentito. ¿Sí? Aquí estamos al aire en el programa. Dígame. Espere un momentito. Lo vamos a llamar ahorita. Ok. Llámeme ahí que está llamando aquí don Tomás Zambrano. A ver si se puede comunicar con él. Ese reglamento no le corresponde. No le corresponde al Congreso. Pero hay reacciones, hay muchas reacciones, hay mucha gente que quiere participar sobre este asunto. Está bien que participe. Pero lo que voy yo es que esto, es inaudito. Sí, inaudito. Realmente. Por eso es ¿Y dónde salió la duda? Mire, platicando, ¿dónde me saltó la duda? Porque dice aquí, en este comunicado dice, se exceptúa, o sea, pide que regresen los pasaportes diplomáticos a los exfuncionarios, exceptuando los que tienen pasaporte vitalicio, según el decreto publicado en la Gaceta el 14 de junio de 2025. Aquí está. Te digo yo, bueno, ¿quiénes son los que tienen el pasaporte vitalicio? Según la Gaceta. Vamos a la Gaceta y ¿cuál es nuestra sorpresa cuando leemos los 15 artículos de este reglamento? Ahí está. Don Tomás Zambrano, ¿qué opina sobre eso? Presidente del Congreso Nacional. Muy buenas noches, Edgardo, y los amigos que están en estudio, el pueblo hondureño que nos escucha en 3030, que es full sintonía, casi cadena nacional esta noche. Estaba aquí saliendo de actividades y estaba viendo aquí en las redes sociales el tema que está tratando de este reglamento emitido por el gobierno de la refundición o de libertad de refundación que acaba de terminar. Realmente, Edgardo, eso es un abuso. Nosotros como presidente del Congreso, como diputado, exigimos la derogación del mismo y que los funcionarios de Libre que terminaron su mandato el 27 de enero que devuelvan sus pasaportes diplomáticos. No es posible que los ministros, secretarios de Estado y todos los presidentes de los poderes quedan con un pasaporte diplomático vitalicio. Uno entiende que estos cargos son transitorios y vence su periodo, Edgardo. Cuando usted termina su periodo, tiene que devolver los pasaportes diplomáticos. Y lo digo, Edgardo, si era gente
diputados del Partido Nacional que ya vencieron su mandato, una vez que venzan, tienen que devolver los pasaportes diplomáticos. Es un exceso, eso es un abuso, eso no puede suceder, y nosotros desde el Congreso, aunque no sea un reglamento del Poder Legislativo, sí vamos a hacer las exhortaciones desde el Poder Legislativo a Cancillería que eliminen ese reglamento en el que contiene que los pasaportes diplomáticos para los presidentes de los poderes, secretarios de Estado, sean vitalicios, Edgardo. Okay. Yo sé que no tenemos absolutamente nada que ver la administración de Tito Fura, la administración de la canciller Agüero, no tiene absolutamente nada que ver, pero vamos a hacer las correcciones debidas y el Congreso va a acompañar la eliminación de ese reglamento, que no es más que un exceso y no es más que un abuso. No pueden jugar con el pueblo hondureño de esa forma. Gracias, señor presidente, por su reacción sobre este tema. Muy amable. Es el presidente. Buenas noches, Ricardo, Gracias. y haremos las manifestaciones debidas desde el Congreso Nacional esta semana. Gracias, muy amable. Don Tomás Zambrano, presidente del Congreso Nacional. Bueno, Bueno, yo él coincido. es beneficiado, él y su esposa es beneficiado con pasaporte vitalicio. Pero es lo correcto lo que él dice. ¿Sí? Pues que una vez que se termina la función pública debe devolverse el pasaporte, porque el pasaporte está vinculado a esa función. O sea que, por ejemplo, No doña está Xiomara tiene pasaporte diplomático vitalicio. Todos. Y su esposo. Mel Zelaya. Sí, pero ahí también fue cuando él fue presidente. Y al revés y al también, revés, sí. ¿verdad? Y todos los excancilleres. Todos los presidentes del Poder del Estado. los expresidentes de la Corte Suprema de Justicia, los expresidentes del Congreso Nacional, y sus cónyuges. Es un abuso, mire. Y como dice usted, aunque se divorcien, no van a tener, porque aquí no dice hasta Sí, que pues, se separen. Sí, o sea que se pueden divorciar y permanecer con el pasaporte. Total. No, es un abuso, ese señor fue completamente, es una firma Sí. abusiva. Eso es lo que pasa. ¿Qué necesidad hay de esto? Pero Yo mire, le pregunto, eso es ¿qué lo que- necesidad tienen de eso? No, pregúntese, y no sé si usted tiene respuesta. No. ¿Qué necesidad hay de eso, abogada? Sí, tienen privilegios, ¿Pero qué necesidad tienen de eso? muchas. Solo mire, cuando usted tiene un privilegio especial, como el de un pasaporte, cuando usted llega a un aeropuerto, lo tratan de manera distinta. Ese es un privilegio. Las maletas no son registradas, ese es otro privilegio. Cuando usted entra al otro, no pasa por la migración normal de las personas que no son residentes, pasa por el canal de los diplomáticos. Fíjense, por ejemplo, el artículo 1 de ese reglamento de pasaportes diplomáticos y oficiales dice: los pasaportes diplomáticos y oficiales son los documentos de viaje que emite la Secretaría de Estado en los despachos de Relaciones Exteriores y Cooperación Internacional a las hondureñas y hondureños con el objetivo de acreditar su nacionalidad e identidad, para solicitar a las autoridades extranjeras permitan su libre tránsito, Ahí está, proporcionen colaboración y protección y en su caso dispensen cortesías, concedan los privilegios e inmunidades que correspondan al cargo o representación del titular del mismo. Esos ¡Wow! son los privilegios pues, que yo le Wow. estaba mencionando. Imagínese que uno en una maleta pueda llevar usted cualquier cosa, pasa sin que sea revisada. Eso es un privilegio. Pero eso pasa cuando los controles, es que mire, en el periodo anterior, en ese partido de refundación que se le denomina, los controles nunca existieron. El desbordamiento del poder fue absoluto. Y ese desbordamiento sin controles de ningún tipo es lo que nos lleva a ese tipo de reglamento. En este caso es un reglamento que seguramente la canciller seguramente lo va a derogar inmediatamente. Bueno. Porque no puede seguir. Esperemos que así sea. Bueno, y el presidente del Congreso se pronunció, ¿verdad? Que hay que derogarlo. Sí, es lo correcto. Yo creo que debería de hacer. Es lo correcto. Y solo para cerrar este tema, el artículo 2, ¿quieren saber ustedes quiénes tienen pasaporte diplomáticos? ¿Quiénes tienen derecho a pasaporte diplomático? Bueno, aquí están. Tienen derecho a pasaporte diplomático, según el artículo 2, secretario de Estado, subsecretario de Estado, secretario general, directores generales en funciones, Director. asesores y asistentes del secretario de Estado. Imagínense. Venga aquí con No. la esparta. Doctora, dice aquí, asesores y Imagínese. asistentes del ministro, cuando éste lo autorice. De repente le puso la cocinera, el asistente del cocinero. Sí, solo cualquier perico de los palotes tiene pasaporte Es un diplomático. abuso. Miembros del escalafón diplomático y consular en cualquiera de las situaciones en que se encuentren. Jefes de misión y miembros del servicio diplomático en el exterior nombrados en funciones en embajadas y misiones permanentes. Jefes de misión de las oficinas consulares.
Igualmente corresponde el otorgamiento de pasaporte diplomático a, según el artículo 3, titulares de los 3 poderes del Estado, Ejecutivo, Legislativo, Judicial, diputados del Congreso Nacional. Ahí diputados no dice propietarios y suplentes, sino que todos. Diputados al Parlamento Centroamericano a partir de la toma de posesión de su cargo. Magistrados de la Corte Suprema de Justicia, secretarios de Estado, subsecretarios de Estado, oficiales activos de las Fuerzas Armadas de Honduras en el grado de general en situación de activos, expresidentes de la República, exsecretarios de Estado en los despachos de Relaciones Exteriores y Cooperación Internacional, exsubsecretarios de Estado en los despachos de... presidente y magistrado del Tribunal Superior de Cuentas, procurador general de la República, subprocurador general de la República. O sea que todo el gobierno anterior. Fiscal general de la República, fiscal general adjunto de la República, comisionado nacional de los derechos humanos, miembros titulares del Consejo Nacional Electoral, miembros titulares del Tribunal de Justicia Electoral, presidente del Banco Central, vicepresidente del Banco Central, rector de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, rector de la Universidad Pedagógica Nacional Francisco Morazán, ciudadanos que desempeñen cargos ejecutivos en organismos internacionales, el arzobispo de la arquidiócesis de Tegucigalpa y obispos titulares de las demás diócesis del país, presidente de la Confraternidad Evangélica de Honduras, presidente de la Comisión de Bancos y Seguros, director ejecutivo del Instituto Nacional de Migración, secretario ejecutivo de la Administración Nacional de Servicio Civil, enviados en misión especial designados por la Presidencia de la República. Bueno, toda esa, mire qué montón de gente. El gobierno completo. Y tienen el detalle del artículo 13 que ya vimos, ¿verdad? Que todos esos tienen derecho a pasaporte diplomático. Solo falta el perro, ¿eh? Y dice aquí que los expresidentes de los 3 poderes del Estado y sus cónyuges, así como los ex cancilleres y ex vicecancilleres y sus cónyuges, tienen pasaporte diplomático de manera vitalicia. Para siempre, hasta que se muera. Pero me imagino que ahorita la canciller lo va a hacer antes que se mueran. ¿Qué es lo correcto? Pues es completamente nulo, es completamente ilegal, es completamente abusivo. Es un privilegio que es absurdo inclusive, y que se lo haya dado el propio canciller de la República, ex canciller de la República, a través de un reglamento, porque obviamente seguro no lo iban a aprobar en el Congreso Nacional para que se convirtiera en una ley secundaria. Vamos a un corte comercial, ya regresamos. Mucho se ha estado hablando sobre antes. Póngame el rótulo del Seguro Social, por favor. Porque ya vienen las autoridades a hablarnos sobre eso. En tan solo unos minutos. Solo cerramos aquí con la abogada Rula Foz. Seguro Social tiene más de 2.400 millones de lempiras para compra de medicamentos. ¿Por qué no los compran? Hay pacientes que se mueren esperando un medicamento. Los pacientes sufren sin medicinas y sin embargo el dinero está ahí. Mucho se ha hablado en las últimas semanas sobre juicio político para funcionarios o exfuncionarios, para funcionarios que han incurrido en violación a la Constitución de la República. En este caso más particular, torpedearon o trataron de obstruir el proceso electoral de las elecciones generales internas de marzo y generales de noviembre de 2025. Pero poco se ha hablado de cómo se hace un juicio político. Este es el diario oficial La Gaceta del 8 de abril de 2013. La ley especial de juicio político data de 2013. Que yo recuerde, abogado Rula Foz, nunca se ha hecho juicio político, ¿no? Es que nunca antes nadie se quiso sustituir la soberanía. Wow. Y nunca nadie más quiso sustituir una democracia por una izquierda. Muy bien. Por eso es que no se usa normalmente. Voy a mostrar nada más 3 artículos, por cuestión de que quizás lo más importante de esta ley especial de juicio político que le establece el procedimiento a hacerlo, que es única y exclusivamente atribución del Congreso Nacional. Así es. Sobre un juicio político cuya resolución no cabe ningún recurso. También es importante decirlo. Es que no es juicio jurisdiccional, entonces no puede caber recurso. Muy bien, excelente. El artículo 3 dice: procede el juicio político contra el presidente de la República y designados presidenciales, diputados del Congreso Nacional de la República, diputados del Parlamento Centroamericano y magistrados de la Corte Suprema de Justicia, corporaciones municipales y todos los servidores públicos electos por el Congreso Nacional, cuando en su contra exista denuncia grave en el desempeño de su cargo por realizar actuaciones contrarias a la Constitución de la República o al interés nacional y por manifiesta negligencia, incapacidad o incompetencia para el desempeño de su cargo. Ese artículo 3 también ya lo establece la Constitución de la República, ¿verdad, abogada? Bueno, eso es como el procedimiento de lo que dice la Constitución.
Hay dos vías para deducir la responsabilidad política, para funcionarios que están en el ejercicio del poder y funcionarios que ya no están en el ejercicio del poder. En este caso particular, el juicio político es un juicio donde se le deduce la responsabilidad política porque ha violentado la confianza del voto depositado por un ciudadano. Entonces se le deduce y trae como consecuencia la destitución de las funciones de su cargo. ¿Cuál es el objetivo de que se le destituya? Para que deje de ejercer una función pública y por lo menos también se le inhabilite por 10 años o más que pueda ejercerlo en el futuro. Y una vez destituido, a través de un juicio político en el Congreso Nacional, si hay responsabilidad administrativa, civil o penal, ya serán deducidas de conformidad a la legislación nacional. Sí, antes existía lo que se llamaba con lugar a formación de causa. Fíjese cómo ha cambiado el asunto. Cuando no estaba el juicio político, usted venía y ponía una acusación constitucional que se le llamaba. Venía el Congreso Nacional, si había causa suficiente, lo declaraba con lugar a formación de causa, sin responsabilidad política, pero habría la vía para deducirle responsabilidad penal, civil o administrativa. En el caso de hoy, solamente se le deduce la responsabilidad política, abriendo la puerta, si es que existe, delito político, delito penal, civil, valga la redundancia, civil o administrativo. Muy bien. Primero es el juicio político, si es destituido, si hay administración civil o penal, ahí viene el Ministerio Público y presenta requerimiento. No es un juicio jurisdiccional. Es un juicio político. Político, bueno. político, con atribución que es del Congreso Nacional. Ahora, de la votación requerida para el juicio político, el artículo 7 dice lo siguiente: es necesaria la votación afirmativa de las 3/4 partes de la totalidad de los miembros del Congreso para iniciar el proceso de juicio político al presidente de la República. La misma votación será requerida para el caso de su destitución. Pero atención al segundo párrafo. Para iniciar el juicio político en los demás casos, es necesaria la votación afirmativa de las dos tercios de la totalidad de los miembros del Congreso Nacional, es decir, 86 votos. La misma mayoría se requiere para el caso de destitución. O sea, aquí hay dos votaciones. La primera es para un presidente de la República y lo demás para los diputados. Y en el caso, no para los diputados, sino para todos los electos para todos los funcionarios electos por el Congreso Nacional. Pero me refiero que son dos votaciones ahí, ¿por qué? Porque es uno para iniciar el juicio político, se requieren 86 votos. Mire, y dos para destituirlo. Vamos a ir por partes. Antes de iniciar un juicio político debe haber una denuncia grave. No, ya vamos al proceso. Ok. Ya vamos al proceso. Entonces, solo lo que dice el artículo 7. Contra el presidente de la República, estoy leyendo en la Constitución. Sí. La tramitación del proceso del enjuiciamiento y su destitución debe ser aprobada por las 3/4 partes de la totalidad de los diputados. Sí. En los demás casos, sí, será 2/3 sí, de la Cámara. O sea, 86 votos. 86. Mayoría pero en los calificada, demás casos, en cuanto al presidente se necesita... Pero como ahorita estamos hablando no del presidente, sino que estamos hablando de otros casos, ¿verdad? Sí. De otros funcionarios que son electos por el Congreso Nacional. Por ejemplo, en el caso del Ministerio Público, por dar un ejemplo, que para mí merece un juicio político. Entonces, y también se está hablando de otro miembro del Consejo Nacional Electoral y otro miembro del Tribunal de Justicia Electoral, ¿sí? Entre otros. Bueno, entre otros. Pero para que se inicie el juicio político se requiere 86 votos. Y también se requiere, en el caso que haya el proceso de investigación, en efecto, se inició y se concluye y se aprueba su destitución, se requieren 86 votos. Entonces, repito, 86 votos para iniciarlo y 86 votos para destituirlo. El artículo 10 dice lo siguiente: la etapa de investigación y de defensa. Esta se inicia por denuncia presentada por quienes tienen iniciativa de ley de conformidad a la Constitución de la República. La denuncia se presenta por escrito ante la Secretaría del Congreso Nacional, quien debe introducir al Pleno dentro de término de 5 días calendario después de su recepción. Si la denuncia procede a través de la iniciativa ciudadana, el término anterior empezará a transcurrir desde que el Registro Nacional de las Personas verifique la autenticidad de las huellas digitales en los denunciantes. Ese artículo es contrario a la Constitución de la República. No es correcto, no es así. La Constitución no dice eso.
Mire, vamos a hacer una separación. Cuando el juicio político se origina es porque la ciudadanía ha perdido la confianza que depositó en el voto de un diputado, por ejemplo. Y en el caso de elección de segundo grado, por darle que elige el Congreso Nacional, ejemplo, un ministerio público, un fiscal general de la República. Acá en la Constitución no le señala que tenga que ser uno que tenga iniciativa de ley, porque entonces le está coartando a usted y limitando a usted la participación política a que tiene derecho todo ciudadano que defendió su voto y que depositó su voto y que después fue traicionado. Entonces, este artículo 234 de la Constitución no le señala eso en particular. Pero le permítame, dice, ¿qué dice el artículo de la Constitución? Le dice que sea por denuncia grave. No le dice quién. Porque un juicio político se inicia porque hubo una traición a la patria, porque hubo alguien que quiso sustituir la democracia por otro sistema político que no es una democracia representativa. Muy bien. Por ejemplo, este artículo está relacionado con él, y le voy a decir cuál es. Se declara punible todo acto por el cual prohíba o limite la participación del ciudadano en la vida política del país. Ese artículo 10 violenta este 45 y limita al ciudadano a no permitirle que él pueda presentar la denuncia de un juicio político tal y como lo establece. Bueno, pero la eso que usted Constitución considera de que la es República. inconstitucional, este numeral 1 del artículo 10... Lo puede poner cualquier ciudadano. Muy bien, muy bien. Cualquier ciudadano Muy bien. puede entablar la denuncia. Pero ¿perjudica la aplicación de esta ley de juicio político? Para mí no lo... Yo lo que quiero aclarar, Edgardo, es No, que pero la pregunta es, esto que usted considera que es inconstitucional, el numeral 1 del artículo 10, ¿afecta la ley de juicio político? ¿Alguien puede decir, ahí hay una inconstitucionalidad, entonces no se puede aplicar? ¿Sí o no? Nadie podría decirlo. Oh. Pero no puede limitar a que solo sea uno que tenga iniciativa de ley a denunciarlo. Bueno, numeral 2. Una vez introducida la denuncia al Pleno del Congreso Nacional, debe discutirse en un solo debate la admisibilidad o no de la misma, efectuando para ello la discusión y votación respectiva. Cuando habla de la votación respectiva, vámonos al segundo párrafo del artículo 7. ¿Qué decía? Ahí dice, mire, para iniciar el juicio político, en los demás casos, que es lo que estamos hablando, es necesaria la votación afirmativa de 2/3 de la totalidad de los miembros y la misma mayoría se requiere para la destitución. Es decir, que este numeral 2 dice, una vez introducida al Pleno la denuncia, se requieren 86 votos para admitirla, Así es. para que inicie el juicio Para que político. inicie. ¿Ok? Está muy bien. Luego el numeral 3, admitida la denuncia por la votación requerida, es decir, 86 votos, el Pleno debe nombrar por mayoría simple una comisión especial de 9 miembros, autorizándola para realizar en el término de ley la investigación pertinente. En ese momento se decidirá por la mayoría calificada respectiva si se suspende o no de su cargo al servidor público. Esto con la finalidad de impedir la obstrucción de la investigación que debe realizar la comisión especial. Sí. En el caso de que esté el proceso iniciado, puede tomar dos decisiones: a que sea destituido en ese momento para evitar cualquier impedimento en la investigación o mantenerlo en el cargo hasta que se finalice la investigación. O sea, es una cosa que puede ocurrir. Puede ocurrir. O no. Puede ser. La investigación a cargo de la comisión especial debe realizarse en un periodo no mayor de 30 días. Calendario, durante el cual dentro de las primeras 48 horas se debe escuchar al enjuiciado y permitírsele la defensa y aportación de pruebas de descargo. Finalizada la investigación de la comisión especial, debe elaborar el informe final con las recomendaciones pertinentes para el Pleno, siendo este el documento base para la discusión y votación del asunto. Y, numeral 6, la discusión plenaria debe realizarse dentro de los 5 días siguientes a la presentación del informe por parte de la comisión especial y terminar con la votación respectiva. ¿Qué significa terminar con la votación respectiva? Significa que si se va a destituir o no. Y para eso se requieren 86 votos. Así es. Así es. El juicio es sencillo. Mire, aquí es un asunto de voluntad política. Es un asunto que 86 votos estén de acuerdo en que
el fiscal general de la República abusó de su poder. No le pongamos nombre y apellido, digamos el funcionario X. Si usted quiere, pero yo tengo bueno, que usted decirlo. no puede, usted puede decir lo que usted quiera. Porque tengo que decirlo. Es obvio y no lo puedo dejar de hacer. Sí, porque se ha mencionado a Mario Morazán, Bueno, a Ochoa, se ha mire, mencionado al fiscal general. Las causas son tan obvias que no pueden dejar de verlas cualquier persona, incluyendo los diputados que están obligados. No es un asunto discrecional, Edgardo, es una obligación. Ellos están obligados a conservar y a proteger los principios y valores democráticos. Si no son ellos, dígame quién más lo puede hacer. En este momento solamente ellos, frente a la crisis que tuvimos que casi perdimos el país. Artículo 15 de la resolución. Si el Pleno del Poder Legislativo vota por la destitución del enjuiciado, este cesa inmediatamente de su cargo, procediendo a hacer la sustitución de este de conformidad a la Constitución de la República o la ley. Si por el contrario el Pleno de la Cámara resuelve que no procede la denuncia contra el servidor público, este continuará en el ejercicio de su cargo. Ese es contradictorio. Si usted somete a una persona a juicio político. ¿Y no lo destituyen? Entonces, ¿Qué sentido tiene? Bueno, pero qué bueno que ha venido usted para aclararnos esto y para que nuestros amables televidentes y buenos amigos estemos claros, todos en realidad, de cómo se lleva a cabo el juicio político. Mire, y que se requieren dos votaciones. Para iniciarlo, 86 votos y para terminarlo, 86. Destituirlo, 86 votos. Es que el efecto de un juicio político, por lógica común, es de la destitución. Entonces, ¿para qué va a llevar un juicio político usted si no lo destituye? Claro. Por eso es que Tomás Zambrano dice, espere que estamos asegurando tener los 86 votos. Definitivamente él tiene razón. Tiene que tener 86 votos, porque si no tiene los 86 votos se tardaría mucho más porque tendría que ser sometido en la siguiente legislatura. Ahora, cualquier diputado que no esté de acuerdo con el juicio político, para mí es como que se hubiera permitido que todo lo que pasó el año pasado es correcto, que todo lo que sufrieron dos mujeres dentro del Consejo Nacional que resistieron inclusive con peligro de su vida, y que lograron al final una declaratoria, queda en nada, pues. Es como olvidar lo que nos pasó. Mire, el punto es que un juicio político es como rescatar la dignidad de un país que fue a votar con valentía. Es como devolverle la dignidad a un pueblo que llegó a las urnas porque creía en la democracia y en la alternabilidad de las nuevas autoridades que tenemos. Entonces, sería vergonzoso de que después de tanto sufrimiento de un pueblo, de tanta desgracia de nuestro país, con un alto costo institucional, que el Congreso Nacional no lograra los 86 votos que necesitamos para poder rescatar un Estado de Derecho democrático. Mientras no se haga eso, posiblemente en 4 años no tengamos la posibilidad de conservar una democracia o nuestras libertades, o de que el país entre en una crisis institucional tan fuerte que nos pueda destruir en el futuro. Entonces, de ellos depende muchísimo la seguridad jurídica, democrática de los derechos fundamentales de todos nosotros, los ciudadanos. Nosotros fuimos a votar con fe, con valentía, con toda la adversidad de todos los instrumentos estatales que hubo para impedir que fuéramos a votar y para impedir una declaratoria de quién era el ganador. Entonces, en las manos de ellos está rescatar esa institucionalidad y deducir responsabilidades, por lo menos políticas, para que esas personas que boicotearon, que conspiraron contra el proceso electoral, se les deduzca responsabilidad política. Abogada, muchas gracias por haber aceptado esta entrevista aquí en el programa, darnos su aporte sobre ese tema inicial. Bueno, primero sobre este juicio político, que creo que ahora todos quedamos claros cómo es que este asunto, porque incluso hasta los mismos periodistas hablamos que el juicio político aquí, que allá, y creo que también muchos políticos hablan de eso, pero no saben cómo es que es el asunto. El juicio político es un control constitucional. Así. Pero me refiero al procedimiento. No es un control institucional de autodefensa de la misma Constitución. Muy bien. Entonces, si no existe...
¿Para qué existe una constitución entonces? Gracias, abogada. Mire que sobre el primer tema que tocamos hay una reacción desde Estados Unidos. La Fundación 15 de septiembre, en su cuenta de redes sociales, dice: siempre denunciamos los abusos y actos de corrupción del ex canciller Enrique Reina. Incluso al dejar el cargo se aseguró un pasaporte diplomático vitalicio. Hoy él y el ex canciller Javier Bu siguen utilizando estos privilegios para tramitar visas con mayor facilidad y conservar beneficios que deberían estar reservados únicamente para funcionarios en servicio. Honduras necesita transparencia, no privilegios heredados del poder. Abogado, ¿tiene razón? ¿Mande? Tiene razón. Gracias, abogado, por estar con nosotros esta noche. Vamos a un corte comercial. ¿Cuándo regresemos? Cuando regresemos, Seguro Social tiene más de 2.400 millones de lempiras para compra de medicamentos. ¿Por qué no los compran? Ya volvemos. Agradecemos mucho aquí en 3030 la presencia aquí en el estudio, por primera vez, por cierto, de la licenciada Varinia Casco. La licenciada Varinia Casco es la gerente general interina del Hospital de Especialidades La Granja del Seguro Social. Muchas gracias por estar aquí, licenciada, muy amable. Muchas gracias por la invitación. Y también nos acompaña la doctora Bessie Alvarado, directora regional noroccidental del Seguro Social. Muchas gracias, doctora, por estar aquí. Muchas gracias a usted, buenas noches a toda la teleaudiencia. Y la doctora Bessie Alvarado, tenemos unos recuerdos saludables, de salud. Tremendo, ¿verdad? La doctora Bessie Alvarado estuvo al frente ahí del Seguro Social con todo su equipo. Creo que estaba usted también, licenciada Varinia, ahí en el Seguro Social en 2020, 2021 para el tema de la pandemia. Hicieron una extraordinaria labor el Seguro Social. Fue la primera institución, antes incluso que la Secretaría de Salud, en traer las vacunas, ¿verdad? Sí. Y las pruebas. Sí. Con un plan estratégico en 5 fases, tremendo, que fue muy importante. Felicitaciones, el felicitaciones. Muchas gracias. Y también a la doctora Bessie Alvarado, a la licenciada Varinia Casco, también al doctor César Enríquez, que en ese momento era el director de emergencia. Gerente de Qué emergencia. Tremenda labor también, tremenda labor. El Seguro Social se destacó en la pandemia como una institución eficiente, ¿verdad? Y que iba de avanzada. Trajeron las primeras pruebas rápidas, las trajo el Seguro Social. Y las primeras vacunas contra el COVID también las trajo el Seguro Social. Y teníamos pruebas rápidas de 45 minutos, las pruebas especiales para confirmar. Sí. Cuando comenzaba todo esto. Cuando comenzaba. Hace 6 años ya, doctor. Los medicamentos también. Sí. El cuadro, las guías clínicas que se hicieron para el manejo. Teníamos salas de cuidados intensivos completamente adecuadas para el manejo. La mortalidad disminuyó. Sí. El Seguro Social. La consulta se convirtió en hospitalización. Toda la consulta externa se convirtió en hospitalización. Sí, el hospital se partió en 2. Este hospital de La Granja se partió en 2 porque también teníamos las personas que no estaban con COVID y los pacientes con COVID. Muy bien. Bueno, recuerdo eso, hace 6 años de eso, cómo pasa el tiempo rápido, ¿verdad? Ya 6. Salvamos mire, ahí está, mire dónde estamos ahí. Ese fue un 30-30 en el Laboratorio Central del Seguro Social aquí en Tegucigalpa. Las PCR. Donde se hacían las pruebas de PCR, donde se procesaban las pruebas PCR. Sí. Y ahí se hacía el diagnóstico si el paciente tenía o no COVID. Correcto, en 45 minutos. Eso fue ahí en el laboratorio del Seguro Social. Así es. Qué tremendo. Salvamos miles de personas. Fue una experiencia tremenda. Sí, tremenda experiencia. Bueno. Pudimos implementar los medicamentos que teníamos, se implementaron y se salvaron muchas personas. Y les agradecemos mucho que nos dejaron entrar ahí. Ese era el laboratorio donde estaban todos los PCR, ¿verdad? Sí. Que estaban en proceso para confirmar si tenía o no COVID, ¿verdad? ¿En cuánto tiempo se daba el resultado? 45 minutos. 45 minutos. ¿Se acuerda que en la Secretaría de Salud pasaba el tiempo y el paciente hasta se moría y hasta después le decían que sí tenía COVID? Y nunca tuvimos datos de muchos. Tremendo, así es. Bueno, el seguro, ahora vamos 6 años después, ahora en 2026. ¿Con qué se encuentra la licenciada Varinia Casco, gerente general interina del Hospital de Especialidades del Seguro Social aquí en La Granja, en la capital? Y la doctora Bessie Alvarado, directora regional noroccidental del Seguro Social. ¿Con qué se encuentra? Bueno, en nuestro haber tenemos la siguiente información. El Seguro Social tiene más de 2.400 millones de lempiras para compra de medicamentos. La gran pregunta es, ¿por qué no los compran? ¿Quién puede dar respuesta a esa pregunta? Los medicamentos se hace una programación, un año previo. O sea que estamos en el 2026, la licitación tuvo que haber comenzado el 2025. Uno de los problemas que tenemos de desabastecimiento es que en el 2021
Fue la última licitación formal. Ahí está. Entonces, ¿por qué no los compran? Los pacientes se mueren esperando un medicamento. Los pacientes sufren sin medicinas y el dinero ahí está. La última licitación para la compra de medicamentos fue en 2021. Sí. Y creo que estábamos ustedes en la medio. hicieron, licenciada Varinia y doctora. Yo dirigía la Dirección Médica Nacional. La doctora estaba ahí. El caso es que, previendo que venía cambio de gobierno, se trabajó un modelo muy diferenciado, que no lo podemos hacer en el país por la limitación que hay de las compras que podemos hacer. Pero estábamos con UNOPS y con UNOPS sí se podría hacer una más larga. ¿Qué es UNOPS? La Organización de las Naciones Unidas, con el apoyo de ellos. Con el apoyo de ellos. Muy bien. Entonces pudimos hacerlo con una más larga, prolongada LTA, que le llamamos nosotros, de largo plazo, y se extendió hasta 36 meses. O sea que esa licitación de 2021 dejó medicamentos para 36 meses. Para 36 meses. De los 400. Que son los que se han estado entregando durante todo este tiempo. tiempo. ¿Qué es lo que ha estado entrando todo el año? Si no hubiéramos hecho eso, no tendríamos. Se hubieran muerto muchos pacientes. Así previendo más eso. De lo que ya se han muerto, ¿verdad? Esperando medicamentos. Y lo que no tenía la respuesta. O sea, desde 2021 se hizo una licitación extendida con el apoyo de Naciones Unidas para 36 meses. Sí. Correcto. Entregas parciales todos los años. Sí. ¿Y desde entonces no se ha vuelto a hacer licitación? No ha vuelto a otra licitación. Si se han comprado medicamentos, ha sido por compras directas. Es amparados en este convenio. De los 400 medicamentos, 300 sí pudieron entrar, pero quedaron 70 que quedaron desiertos y fracasados. Esos 70 tardaron más de 10 meses en poder hacer una compra directa. Entonces, por eso nosotros siempre protegíamos la compra de medicamentos, que no se hiciese local, porque llevaba mucho tiempo y no era confiable. Y también estábamos en riesgo todos de tener algún fallo administrativo. Sí. Mientras que si nos íbamos con un proveedor externo, el manejo del contrato es mucho más saludable. La información que tenemos aquí en 3030 es que la mitad del almacén central de medicamentos está lleno de medicinas vencidas. ¿Ustedes pueden confirmar eso? Eso tendría que hablar las nuevas autoridades a nivel de Dirección Médica Nacional. Pero sí hay un tema que inició hace muchos años, de 1994. Yo estaba en la Dirección Médica Nacional cuando se pudo avanzar, pero Honduras no tiene muchos datos de cómo incinerar, de cómo descartar los medicamentos que están vencidos y que no han sido retirados por las droguerías. Las compras son muy formales. La droguería tiene que tener convenios y tiene políticas de que puede devolver cuando uno hace la compra y hace el contrato, pero devuelve, pero no lo puede sustraer. Entonces, esa es la parte que el Ministerio Público tenía que auditar. Y ahora mismo en el Seguro Social tenemos un 57.93% de abastecimiento de medicamentos. Sí. Actualmente ¿Más o menos? Está variando a veces semana a semana conforme están entrando algunos medicamentos. Sí. El material médico quirúrgico, es decir, el material que se utiliza para operar, sí, apenas es un 15% de abastecimiento que tiene. En el hospital de especialidades, sí. ¡Wow! Sí. Y ese es el denominador común, porque yo hice la supervisión a las 22 unidades esta semana. Cuando me dice 22 unidades 22 unidades en la zona noroccidental, en la zona norte, que son clínicas propias, ajá, clínicas subrogadas, que son subrogadas, sí, y también las 86 clínicas que tenemos en el sistema médico de empresa. Eso siempre yo me he preguntado, si este problema del material médico quirúrgico es aquí en la capital, donde se supone que hay más apoyo y más sí. Lo que pasa, disponibilidad, disposición de equipo, de presupuesto, etcétera, ¿cómo será en el interior del país? Según tengo información, en esas clínicas subrogadas, en esas pequeñas, en esos pequeños clínicas del Seguro Social en el interior del país, compran estos material médico quirúrgico con caja chica. Con caja chica. Con el dinero que tienen ahí a la mano. Sí, caja chica, fondo rotatorio. Lo que pasa es que la ley realmente de contratación debe de cambiar para el área de salud, porque no es lo mismo comprar llantas que comprar medicamentos y comprar insumos para hospitales. Y estamos catalogados totalmente igual. ¿La ley de contratación?
Para compras. Para la ley de compras. contratación del Estado La ley, no nos la ley de permite. contratación Sí, del Estado no nos permite debe a cambiar. nosotros. Sí, debe ¿Por de qué? cambiar. Explíquenos de forma que todos podamos entender. Mire, el asunto es que nosotros vamos a hacer una compra de llantas y nos catalogan igual para comprar, por ejemplo, jeringas, y no debería de ser porque son cosas vitales para la salud de los pacientes. ¿Cómo es que los tratan Así está igual, la por ley. ejemplo? Si usted va a licitar para el Estado llantas para X entidad, es lo mismo para Sigue el mismo procedimiento. El mismo procedimiento se hace. Pero es que para los esas medicamentos cosas tiene que deben ser una de- cuestión No se puede. expedita. No se puede. No se puede. Por eso le digo. No se la puede por esa ley. Exacto. La Correcto. ley debe de cambiar para los hospitales, no para los hospitales, para el área de salud. Debe de ser diferente. Debería de tener un razonamiento diferente en realidad, porque los tiempos son exorbitantes. Por eso es que están esos millones y no se puede comprar ahorita. O sea En que es realidad, cierto que tiene tenemos que irse a 2.400 licitación. millones de lempiras para compra de medicamentos, pero no se compran porque esta ley de contratación del Estado Le No le limita. permite hacer una compra directa. Por ejemplo, el hospital tiene un presupuesto y hay un techo para cada medicamento. Si yo quiero comprar, ejemplo, Irbesartán, solo puedo comprar 300.000. Pero, por ejemplo, no quiero mencionar nombres, pero hay casos Sí. que conocemos todos, Sí. recientes incluso, o del reciente pasado, de derechohabientes que se murieron esperando que Correcto. llegara el medicamento. ¿Sí? Sí, O sea, pacientes se mueren esperando el medicamento porque esa ley les impide a ustedes comprarlo. ¿Sí? correcto. El Con la trámite es rapidez que el engorroso. paciente lo necesita, por ejemplo. Sí, no se puede comprar si no lleva el procedimiento. Sí, lo que podemos comprar, darle un ejemplo de X medicamento, un techo hasta 300.000. Pero Sí. ¿qué significa? Los primeros que van a llegar a farmacia son los que van a obtener el medicamento, el resto se va a quedar. Por eso es que los derechohabientes llegan de madrugada a hacer fila ahí, Correcto. aquí en la el granja, hospital. Sí. al hospital. ¿Por qué? Porque yo he estado ahí, he platicado y me dicen, es que si hoy vengo más tarde me toca muy atrás en la fila y cuando Ya llego no a la hay. farmacia ya no hay. Sí. Sí. El fideicomiso liberaba mucho eso y también las compras con UNOPS, que era la Organización de las Naciones Unidas. Pero una cosa urgente no la podemos Y es resolver. mucho más transparente. Con O sea uno. que nosotros Claro, vamos claro. a estar, tenemos el problema, ya se identificó, pero no se va a resolver inmediatamente. Un momentito, tenemos el problema. Sí. El problema se llama ley de contratación, Sí. Ley de contratación De del compras Estado. del Y de Estado. paso, cuando estamos... pero con no podemos CAE, solucionarlo. No, eso tiene que ser el Congreso. Y ustedes creen que por la situación actual, medicamentos 57.93, ¿cuál es el promedio más o menos que deben dar de abastecimiento de medicamentos, el porcentaje? El aceptable, 80. digamos. Un 80 para 85, arriba. Sí. Sí. 80, 85 y estamos en 57. Y la tendencia es para abajo. Es que una semana podemos tener 80 porque hicieron la compra por hospital. Estamos hablando del hospital. Pero la siguiente semana ya no va a ajustar. No hay un abastecimiento No ajusta, permanente, no ajusta. correcto. Material médico quirúrgico 15%. Por eso es que a la gente que necesita una operación le dicen a los familiares que le vaya a comprar las cosas, los guantes, las batas, los hilos para saturar y todo ese tipo de cosas. Esa todo. iba unida a la compra con medicamento, porque siempre se llevó. No sé qué pasó en estos ¿Cómo 4 hacen los años. médicos para operar? Con ese 15% No nada están más operando. Por Solamente eso es la mora los pacientes quirúrgica. de emergencia. Por eso es la mora quirúrgica. Quirófanos están cerrados porque no hay insumos. Se está operando el paciente que está comprando sus Esa es causa insumos. de la mora quirúrgica. Pero aparte de eso es lo que gasta la persona de su bolsillo para poder cubrir una Es que ni cirugía. siquiera papelería hay porque hay un 40% nada más. Sí, faltan varias Sí. cosas. ¿Cómo se siente al respecto, licenciada Marini? Realmente triste porque a veces nos sentimos atados de mano. Únicamente podemos resolver con el fondo rotatorio, que es lo que ya empezamos realmente a resolver a los pacientes hospitalizados. Que ya una vez hospitalizados, pues hay una obligación de resolverles. Sí. Pero no podemos resolver a un paciente, por ejemplo, que tiene 6 meses de estar en una lista de espera, porque no puedo comprarle a ese paciente su insumo. Tengo que comprárselos a todos. O sea, los que están hospitalizados y los que están de emergencia, esos pacientes sí se les está resolviendo. Y muchos de ellos, realmente, muchas empresas nos han colaborado dándonos donaciones y así hemos subsistido. Yo tengo que un mes de estar en el cargo ahorita y realmente es terrible la situación que nos hemos encontrado.
¿A qué atribuye esa situación tan terrible con la que se han encontrado en el Seguro Social? ¿Qué pasó en los últimos 3, 4 años? El Seguro Social tiene un problema crítico que es notorio, ¿verdad? Pero el más es por la gobernanza, falta de gestión, se quitaron las cabezas. Ahorita nosotros nos llamaron, porque nosotros siempre hemos trabajado en la seguridad social, pero cuando llegó el gobierno anterior, separado todo el conocimiento, todas las personas, no hubo traspaso, todas las personas que sabían, era persecución. Hacernos a un lado. Hacernos a un lado, no aceptaban sugerencias, nunca me preguntaron a mí qué quedaba. Entonces, ese es todo el problema. Es el traspaso, el seguimiento. Esto es un desastre. El conocimiento. No, la meritocracia en el gobierno anterior. En la anterior. curva de aprendizaje, en salud implica muerte. Así es. Y en el Hay Seguro riesgo Social, de muerte en esa curva de aprendizaje. y en el Seguro Social, la curva de aprendizaje es 6 meses mínimo, hasta 18 meses. Pero me porque está diciendo es que... una organización muy compleja. Pero en los últimos 4 años eso fue un desastre. No se hizo nada. No se hizo nada. Se cambió la cabeza más importante, que es la Dirección Médica Nacional, se cambiaron como 5 personas, pero todas, Tuvimos ninguna 4 directores resolvieron. ejecutivos. Tuvimos 4 directores Desde ejecutivos ahí. cuando veníamos de 15 años que estar solo con un director ejecutivo, que era el doctor Richard Sabla, con mucho conocimiento y una persona que con una ética y estaba presente. Tengo 2 preguntas más. Antes de que me expliquen nos expliquen Sí. qué están haciendo para enfrentar esta situación. 2 preguntas más que dice. La primera, ¿el problema en el Seguro Social es de procesos y gestión? Sí, Sí, Sí. ¿Es necesario un decreto de emergencia en el Seguro Social? sí. correcto. Para poderlo liberar, es que está... La licenciada Varinia Casco, que le agradezco mucho que esté esta noche aquí en el programa, licenciada es la gerente general interina del Hospital de Especialidades del Seguro Social de La Granja, aquí en la capital. Y la doctora Bessie Alvarado es la directora regional noroccidental. Este Hospital de Especialidades La Granja era un hospital Materno-infantil. materno-infantil. Y a raíz del MISH se convierte en hospital materno-infantil y a la vez de especialidades, que esa es una realmente de las cosas que nos tiene críticos, porque somos 2 hospitales en uno. Y ahí no hay manera realmente de que pudiera construirse ahorita de manera inmediata un hospital. Por mucho que se quiera, va a llevar su tiempo. Y a pesar de que sean 2 hospitales en uno, o sea, toda la carga que tiene ese hospital se desbordó por la cantidad de derechohabientes. Sí, O sea, está colapsado. estamos colapsados. Tenemos una gran demanda increíble y la oferta que tenemos es menor. Por ejemplo, tenemos 2 gastroenterólogos para toda la población. Es imposible poder llegar para todos ellos. 2 gastroenterólogos para todos los derechohabientes del Así Seguro es. Social aquí en la capital. Sí. Sí. 2 cirujanos vasculares, uno, porque el otro es cardiovascular. Y tenemos solamente 2 también cirujanos reconstructivos. Por eso es Entonces, que los pacientes las se quejan, citas dicen que no las van 7 a son... un mes, van a- No van un mes, sino que van... Sí. Sí. El tema O sea, del usted recurso diría, humano. doctora Bessie Alvarado, licenciada Varinia Casco, que la situación es crítica, es una situación de emergencia. Sí. Es crítica y de emergencia. Y el tema del recurso humano que mencionaba la licenciada es importante. Aparte de los insumos y los Sí. medicamentos. No ha habido relevo, se cortaron las becas. Nosotros habíamos enviado en la última generación de médicos que se enviaron a la especialidad, fueron los 120 médicos que ya están regresando, pero cuando llegó el gobierno en el 2022 cortó el seguimiento de las becas. ¿Ustedes creen que una solución inmediata como para comenzar a operar con más facilidad la gestión de ustedes al frente del Seguro Social sería reformar esa ley de contratación del Estado para compras? Sí, de manera inmediata. Sí, eso se Eso viene pidiendo desde facilitaría hace mucho enormemente. tiempo y se presentó el anteproyecto. La Comisión Interventora del 2021 21. lo presentó. Al Congreso. No sé en qué área quedó, pero sí se Pero presentó, sería se bueno, o sea, trabajó. sería Sí. o sea, Sí, Claro que sí. o sea, esto sería de hacerlo ya. Sí. Una Sí. reforma a la ley de contratación para compras en el área de la salud. Así es. Sí, Porque salud es tanto otro la mundo. CESAL como nosotros
Estamos igual. A diferencia que creo que ellos sí tenían ya el decreto de emergencia, entonces sí podían estar Sí, haciendo es las que el compras. decreto de emergencia no abarcó a la seguridad social. Bueno, por eso es que ustedes, a la pregunta, ¿considerarían ustedes necesario un decreto de emergencia hoy en el Seguro Social? Para el Seguro Social sí, para poderlo liberar, y estos 45 días es ser un poco más ágil y a la par estar trabajando ya la parte a largo ¿Qué plazo. le diría a usted, nuestros amables televidentes, esta noche que le permitiría que a usted, como gerente del Seguro Social, un decreto de emergencia? ¿Qué beneficios, en qué manera le ayudaría a usted y qué beneficios Tener tendrían los derechos los abiertos? insumos, porque muchos de ellos saben que están comprando actualmente los insumos. Entonces es penoso cuando dicen, no tengo un venoclisis, no tengo eso. Tenemos para las cirugías de emergencia, pero un penetrado, un paciente que llegue con una emergencia, usted no puede decirle que vaya a la farmacia a adquirir esos insumos, es imposible. O sea, y esos insumos los están, como dicen, pichicateando, ¿verdad? Porque Sí. solo para las realmente Correcto. emergencias. Las emergencias. Alguien que llega ahí, como dicen, las cirugías selectivas, que pueden esperar un poquito, se puede morir el paciente Sí. Correcto. esperando esa cirugía, porque no hay insumos. Wow. Sí, es una emergencia y es crítico. Y así se va viendo el ¿Tienen deterioro gradual. ¿Tienen ustedes una sensación, un sentimiento de Impotencia. De impotencia. Es una impotencia y una frustración. Nosotros siempre resolvemos, compramos de nuestro dinero, los médicos, las enfermeras, todos colaboramos cuando es una emergencia, pero las citas programadas quirúrgicas se tienen que esperar. Y la Junta Directiva, ¿cuántos miembros son de la Junta Directiva? Son como 10, no sé si más. como 10. Como 10. ¿Qué hay del gobierno, de la empresa privada y los trabajadores? Dije que se pongan de acuerdo esa gente, si ahí es una merienda de, no sé, pero yo lo quiero decir. El presidente es el ministro de Trabajo, está el ministro Pero de medio para Salud. que se pongan de acuerdo en esto y en lo otro, Sí, o sea, de salud. todo eso toma tiempo Es que también. conocer también el Seguro Social, la administración del Seguro Social es como administrar 8 ministerios. Es compleja, muy compleja, porque lleva mucha previsión, salud, riesgos profesionales, cómo se encajan los tres. Es compleja, es una ¿Qué administración. pasa, compleja. licenciada Varinia, si después de este programa, ese decreto de emergencia, ¿dónde se aprueba? ¿En el Congreso o dónde se aprueba el decreto de emergencia? Congreso. Sí, en el Congreso. Congreso. En el Sí. Congreso. ¿Qué pasa, licenciada Varinia y doctor Alvarado? ¿Qué le pueden decir ustedes a los diputados en el Congreso Nacional? ¿Qué pasa si no se hace un decreto de emergencia? ¿Qué pasa si después de este decreto de emergencia no se comienza a hacer una discusión para reformar esta ley de contratación para compras en medicinas? ¿Qué pasa si no se hace eso? En mi punto pienso que podríamos colapsar en realidad porque los pacientes están esperando y necesitamos que se apoye a nuestro director ejecutivo, ¿verdad? Que la Junta Directiva lo apoye y que pudieran ellos presentar la moción para el Congreso y poder obtener tanto medicamentos como insumos. Esto no requiere más pérdida de tiempo. Esto No, es ya. es una emergencia. Exacto. Porque es un tema crítico. Lo que uno le puede decir a los diputados es que aceleren. Yo he platicado, he conversado con algunos colegas que están dentro del Congreso para que esto sea como más ágil, porque uno estando en el lugar de trabajo no puede resolver porque tenemos una camisa de Estamos fuerza. atados de manos. O sea, yo tengo el dinero, pero no lo puedo usar. Jo, Y este es el problema. tengo el dinero, pero no puedo comprar No los lo puedo usar, medicamentos. sí. El paciente Sí, se muere. Sí. Lleva todo un protocolo. Tengo un dinero, seguimiento. pero no puedo comprar el Exactamente. medicamento. El paciente llega a la farmacia y le dicen, no, ahí vaya a comprar en la farmacia privada. Aparte de que tengo también toda la parte inoperancia administrativa, todo lo que pasó, pero en este momento ya estamos en el barco todos y lo que tenemos es. que hacer es resolver, Claro. pero estamos atados para poder liberar las compras directas. Para hacer esto más rápido, ¿no? Para hacer esto ser más rápido. ágil, Más ágil. por lo menos en estos primeros 45 días y después empezar a trabajar para que esto no vuelva a pasar. ¿Cuándo creen ustedes que podría, sin ese decreto de emergencia y sin la reforma a la ley de contratación para compras de medicamentos, en cuánto tiempo cree usted que podría mejorar el abastecimiento de medicamentos en el Seguro Social? Si estamos en no sé, así como estamos, Sí, así como son estamos. 3 meses. Pero Pero si yo se tengo- monta una licitación. Pero yo tengo que estar ¿Ah? trabajando la licitación Pero próxima. si se monta una Pero, licitación no, pero es que si ahora, se monta una licitación, usted me está diciendo que si se monta una licitación para ahora, pero es para que traigan medicamentos para Ah, no, 2027. viene al 2027. La del Sí. 2027 yo la tengo que comenzar en marzo.
Claro. Para hay que iniciarla ahora para que que esos medicamentos estén aquí en Porque 2017, es un proceso, la licitación. es una- sí. la licitación y, es una cosa- y la licitación no se han hecho desde 2021, eso hay que entenderlo. No se han hecho desde 2021. Así es. Qué bárbaro. No, se han ido montando en esa que quedó, que yo siempre me siento contenta cuando quedó para 36 O meses. sea que usted me dice que si no hay decreto de emergencia, si no hay reforma a la ley de contratación para la compra de medicamentos, por lo menos en 3 meses quizás se pueda mejorar el abastecimiento de medicamentos. Que esté entrando la que va, Sí. lo que Sí, el porque van remanente. entrando. Ahorita hay una licitación pequeña, podríamos llamarle así, de insumos. De medicamentos ha quedado, sigue entrando Sigue lo entrando. que teníamos un en trimestre, el primer trimestre. Lo que quedó Doris, teníamos póngame en esta, miren, licitación. esta, póngame esa, porque esta Quedó comprada refleja para el exactamente primer cómo están las cosas. trimestre. Esa. Sí. 15% de material médico quirúrgico. Esa no sé ¿Qué qué hacen los pasó, por qué médicos? se quedó. No sé qué pasó con esa, por qué se quedó. Increíble. También no se ha trabajado, aparte de eso, también no se trabajó en el PAC, O que sea, es el programa de comenzaron a compras. trabajar en la licitación para 2027. Tiene que responder la Dirección Médica Nacional, tiene que Eso, tenerlo. sí, Tiene que nosotros comenzar de a Dirección hacerla. Médica Nosotros Nacional barrio abajo. ya tenemos en todas las unidades enviadas las necesidades para el 2027. Cada hospital tiene un fondo rotatorio y con ese fondo rotatorio estamos supliendo muchas necesidades actualmente, de las cuales puedo decirle jeringas, pero ocupamos jeringas de 5, de 10, de 20. Entonces, si nosotros compramos 300,000, imagínense, de 5, 300,000, no puedo. ¿Por qué? Porque Fracciona. entonces es un fraccionamiento. Entonces, yo tengo que comprar 300,000 entre toda esta numeración de jeringas, Sí. porque si no es un fraccionamiento y la ley no me lo permite. Ese es el cuello de botella. ¿Y el tema de los médicos especialistas? Ese es El porque relevo. no tenemos en el país nosotros y porque se dejó de hacer lo de las becas, que anteriormente sí lo tuvimos. ¿Cómo lo de las becas? El Seguro Social pagaba las becas para que los médicos generales fueran a especializarse. Entonces, actualmente tenemos como 3, creo, todavía especializándose que aquí de no han Tegucigalpa. regresado. Ajá, que no han regresado y que acaba de irse uno, tengo entendido. Pero por en el parte de- 2022 se cortó. Pero Lo que se teníamos cortó. nosotros era que si el médico ya trabajaba con nosotros y él, de acuerdo a la necesidad de la especialidad, ya era aceptado en una universidad, entonces lo que se le daba era un permiso con goce de sueldo, que es una beca. Y firmaba, se hace todo un proceso legal Dori- para que su regreso él pueda incorporarse Ejercer y ya con viene nosotros como siempre. la especialidad. Dori, mira, a ver si le contesta a Tomás Zambrano, que nos contestó para el tema de los pasaportes, a ver si nos puede contestar para que escuche lo que ellas tienen que decirles, si tal vez no lo ha escuchado o no lo ha visto en el programa, el presidente del Congreso, porque es ahí donde Sí. tienen que ver estos asuntos. Así Sí. es. Y en el Congreso también se llegó la derogación de la Ley Marco de Protección Social, que fue en el 2022, que después pasó a Sedesol y todavía no la tenemos. Eso también nos sirve para liberar el dinero que está para la extensión de la cobertura, que es edificar, por ejemplo, en el terreno que tenemos por el Por la almacén, colonia. por la colonia, allí se estaba diseñando el hospital médico quirúrgico, porque el materno infantil lo invadimos. Sí, yo digo, ¿y cómo hacen en las otras clínicas del Seguro Social en el interior del país? ¿Cómo hacen para sobrevivir? ¿Cómo hacen para atender a los pacientes? Hay subrogados. Tenemos subrogados. Los subrogados son contrataciones de clínicas privadas que hace la institución. Sí, que pero ya algunos ya no están instal- dando ni siquiera el servicio porque no les pagan. Porque no les pagaban, correcto. Entonces yo estuve visitándolos, lo que se quiere es tener nuestros centros propios. En el 2020 y 2021 con el BID se hizo el estudio, todo el estudio completo, está todo el diseño de los policlínicos y el dinero. Sí. El dinero está, que eran 3.600 millones, que era lo que aportaba el Momentito. Estado. Aquí está el presidente del Congreso Nacional que gentilmente nos está atendiendo la llamada telefónica a las 10:12 de la noche. Yo quiero que usted, abogado, buenas noches. Buenas noches, Edgardo. Disculpe, Saludarlo nuevamente. perdón, gracias, disculpe y gracias por atender la comunicación. Usted es muy amable, muy gentil. Aquí está en el programa la licenciada Varinia Casco, gerente general del Hospital Especialidades
del Seguro Social en La Granja, aquí en la capital, y la doctora Bessie Alvarado, directora regional noroccidental, están diciendo todas las calamidades, todas las situaciones en las que ha encontrado el Seguro Social, que la situación es crítica, que la situación es de emergencia, que no hay medicamentos, que tienen el dinero, 2.400 millones de lempiras, pero que no pueden comprar los medicamentos que la población y los derechohabientes necesitan, que tienen un 57.93% de medicamentos de abastecimiento cuando debería ser el 80% mínimo, que de material quirúrgico, presidente del Congreso, apenas hay un 15%, por eso no hay operaciones a los derechohabientes en el Seguro Social, solo que sea de extrema emergencia. De papelería ni se diga que es apenas el 40%. Ellas están pidiendo al Congreso Nacional que revise la ley de contratación para compras de medicamentos. Y si es posible que mientras eso ocurra, que haya un decreto de emergencia que les ayude a agilizar los trámites que ellas necesitan llevar a cabo con más prontitud, con más rapidez. ¿Existiría la posibilidad que usted se reuniera con ellos o algo para que ellas les pudieran explicar más en detalle la situación o qué piensa al respecto? Buenas noches, Edgardo. Escuchando la participación y los comentarios y sugerencias que usted realiza sobre lo manifestado por las doctoras que trabajan en el Seguro Social, manifestarle que estaría hablando con el doctor Cosenza, el compañero diputado por el departamento de Cortés, que es el presidente de la Comisión de Salud, que la representación de los diputados en la Comisión de Salud se puedan reunir con ellas el día de mañana y presentarnos algunas alternativas, recordando, Edgardo, que este tema de salud es prioridad del presidente Tito Afura, porque ya aprobamos hace un par de semanas lo que es el decreto para fortalecer la compra de medicamentos en la Secretaría de Salud e igualmente lo de la mora quirúrgica. Estaría acorde, Edgardo. Estamos en este momento esperando la propuesta de una nueva ley de contratación del Estado, pero perfectamente en coordinación con las autoridades del Poder Ejecutivo, del presidente Afura, de los directores y los funcionarios del Seguro Social. Claro que el Congreso está para colaborar, apoyar y poder hacer más eficiente, más expedito y más inmediato lo que es la adquisición para medicamentos y para otros materiales que necesita la población que acude al Seguro Social para poderse operar. Imagínese aquí la llamada, le estaría hablando al doctor Cosenza, sí, para que puedan reunirse el día de mañana al mediodía o en la tarde y presentarnos alternativas durante la semana, Ricardo. El Congreso, con el acompañamiento de todas las bancadas, porque este es un tema de prioridad, de darle respuesta al pueblo. Yo estoy seguro que todas las bancadas tener el apoyo de la mayoría, ojalá que sea unánime. Así es, yo creo que todo, y sería digno de reconocer a los diputados de todas las bancadas, de todos los colores políticos, que apoyen una situación como esta. Mire, presidente, el Seguro Social tiene más de 2.400 millones de lempiras para compra de medicamentos, pero no los puede comprar por las limitaciones que le aplica la ley de contratación del Estado. Los pacientes se mueren esperando un medicamento, los pacientes sufren sin medicinas y el dinero ahí está. Pero aprovechando que usted nos contestó el teléfono, aquí... No hay que esperar y vamos a apoyar, vamos a acompañar y recuerde que también es parte de la agenda del presidente Afura. Claro, con más razón, si por eso lo estamos pidiendo. Si fuera otro presidente, si fuera otro no lo estaríamos pidiendo. Por supuesto que los vamos a respaldar. La gente está esperando medicina. Así es, está esperando fecha de operación. Aproveche. La gente paga sus cotizaciones, sus contribuciones para una buena atención al seguro. Así es. Y desde el Congreso lo que nos toca es darle las herramientas legales, jurídicas, para que puedan llevar a cabo estos procesos lo más rápido posible. Aprovecho la gentileza de que usted nos acepte la comunicación. Licenciada Brina Casco, por favor, aprovecha ahorita. Totalmente. Al presidente de ahí. Sí, realmente es urgente para nosotros como hospital de especialidades y también para la regional, ¿verdad? Para que pudiera autorizarse ese decreto, que sean compras pues directas, por lo menos hasta tener abastecidos los hospitales. Ya después entendemos que es un asunto que tiene que pasar al Congreso para la ley de contratación, que no tengamos el mismo trato que puede tener cualquier otra empresa, porque con salud no pueden tener ese mismo tipo de trato definitivamente, y esas cosas deben de mejorar. Doctora Bessie Alvarado. Sí. Edgardo, usted ahí yo ahorita le estoy escribiendo al diputado Cosenza, que es el presidente de la Comisión de Salud, para que pueda coordinar con las doctoras. Tal vez me facilita el contacto de las doctoras y también usted creo que tiene el contacto del doctor Cosenza para que se lo comparta y así puedan coordinar alguna reunión lo más pronto que sea el día de mañana en horas de la tarde
o martes en la mañana, recordando que la sesión es hasta el martes en la tarde, y sería clave e importante que nos presenten alternativas o propuestas esta misma semana, en coordinación el gobierno del presidente Patio de la Orden con el Congreso Nacional, para darle respuesta al pueblo, que eso es lo que espera. Doctora Becerra. Eso es lo que prometimos cuando anduvimos así es, así, el apoyo sí que por esta elección anterior, mejorar el sistema de así salud, es, mejorar el por eso que estamos aquí, por eso que le tomamos la palabra precisamente, y por eso estamos sí, porque el pidiendo PCM esto. lo emite Casa Presidencial. Son los únicos que pueden autorizarlo. Doctora Becerra Alvarado, ¿qué le quiere decir al Muchísimas presidente? gracias, presidente. Sí, es importante porque la seguridad social está en crisis en este momento. También es un momento crítico y es notorio. Estamos en todos los medios y las quejas son enormes de los pacientes, pero ya identificamos cuáles son los problemas, tenemos el dinero, ahora es como que se nos quite la camisa de fuerza y poder liberar para actuar. Y esto es lo más pronto, ¿verdad? Porque nosotros estamos ya con atraso, vamos con 2 meses de atraso desde que empezó el 2026. Imagínese, presidente del Congreso, que la última licitación para la compra de medicamentos en el Seguro Social fue en 2021. Es que también el 2022, 23, 24, 25 no se trabajó. Ese es un problema que heredamos, pero ya tenemos la solución, ¿verdad? Sí. Entonces, y mire, Ricardo, yo lo dije esta semana en el Congreso, la gente nos eligió para solucionar los problemas. Sabemos el desastre del gobierno anterior, no les interesó el pueblo, pero ya no nos podemos estar quejando, echándole la culpa, ya realmente le fallaron a Honduras, el pueblo los castigó y ahora nosotros tenemos la responsabilidad de acompañar y buscar soluciones para resolver estos problemas, y para eso está el Congreso, para eso está el presidente Papi, para buscarle soluciones a estos problemas que golpean al pueblo hondureño. Y en este tema de Seguro Social estamos listos en el Congreso. La Comisión de Salud es una de las comisiones que tiene un buen número de compañeros diputados de todos los partidos, integrada porque el tema de salud es prioridad para el pueblo hondureño, sin andar viendo colores políticos. La gente quiere medicina. La gente cuando se enferma quiere que lo atiendan bien y que lo operen cuando una emergencia así lo requiera. Y si el Congreso en nuestras manos está darle estas herramientas a las autoridades actuales del Seguro Social y del Poder Ejecutivo, claro que van a ser prioridad en la gente en estos próximos días. Muy bien. Gracias, señor presidente. Muy amable. gracias. Muchas gracias. Saludos. Y me comparte el contacto de la doctora. Muy bien. Dorina Murillo, que es la productora del noticiero, ahí hace la conexión ahí. Gracias, presidente. Perfecto. Muy amable. Gracias. Bueno, tremendo, ¿verdad? Tremendo. Pero hay solución. Sí, O sea, claro que tenemos un sí. problema, Hay solución. Hay capacidad. La licenciada Varinia tiene una gran experiencia. La licenciada, la doctora Bessie Alvarado, que las hicieron a un lado en los últimos 4 años, ¿verdad? Sí, Sí. a un lado. Y estamos como estamos. Sí. Pero hay capacidad, hay disposición, hay deseo de atender esta situación, Hay que sacar hay adelante. compromiso. Esperemos que ese compromiso se traduzca en acciones esta misma semana en beneficio de los derechohabientes, Y hay que conocimiento. no entienden de color político ni de ideología, porque ya el Seguro Social va derechohabientes de todos los colores políticos, y por ellos y por ustedes estamos abogando esta noche aquí en el Correcto. programa. Así es. Gracias, doctor. Mil Gracias, gracias. doctora Bessie Mil Alvarado, gracias. que ha venido de San Pedro Sula, Desde ¿verdad? San Gracias Pedro, por sí. el esfuerzo, por venir de San Pedro Sula a hablar de este tema. Gracias, licenciada, y gracias por todo lo que hace en favor de los derechohabientes. Muy amable. Gracias. Gracias. al pueblo. Gracias también al gracias. doctor César Enríquez, que ha contribuido enormemente para que pudiéramos realizar este programa esta noche. Gracias a usted por su atención. Muchas Buenas noches y que Muchas estén gracias. bien. Buenas noches.